Pero teniendo un viejo... Eso es Que esto no lo toco. En la esquina de Juan Diego, hoy desde una plaza de mercado. Vamos a hablar con uno de los hombres que más sabe de precios, de costo de vida, de números, de estadísticas. ¿Cómo ha estado el tomate de árbol? Los insumos, ¿Tú has visto eso en alguna fruta en particular? como el lulo. Una cosa, usted sabe que yo ya no estoy en el DANE, No, ya no. pero todo el país está preocupado con el tema de la inflación. Ya vamos a empezar de una, ¿listo? ¿Listo? Empecemos de una. Siéntese, por favor. Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, está en este momento haciendo carrera y dando sus primeros pinos como político. Y ha comenzado ya a hablar de la posibilidad de lanzarse en firme a la Alcaldía Mayor de Bogotá con un movimiento independiente, recogiendo firmas. Hablemos de sus temas. 11.44% la inflación en Colombia. Estamos en el corazón de una plaza de mercado, además muy reconocida. ¿Qué significa la inflación? La inflación, cuando llegamos a ver el resultado de septiembre del 11,44%, lo que nos está diciendo es que si la vida se vivía en promedio con 1.000.000 de pesos el año pasado, ahora se tiene que vivir el mismo nivel de vida con aproximadamente 1.111.400 pesos. ¿Quiere decir eso que el aumento del salario mínimo que se hizo este año ya se lo tragó la inflación? Completamente. Medida tanto por la inflación anual como por la inflación año corrido, es decir, la que ha corrido en los 9 primeros meses, ya estamos por encima del 10%. Es decir, la gente ya perdió capacidad de compra. Exactamente. Hay unos, digamos, sectores específicos que son los que más han golpeado la inflación, los que más han tirado para arriba el costo de la vida. Por ejemplo, los alimentos. Los alimentos. Como donde estamos. Uno oye aquí a la gente decir, hoy tengo que comprar con más, no me alcanza con lo mismo, no puedo llevarlo de siempre. Donde antes comíamos 4, hoy solo nos alcanza, o lo que podemos mercar alcanza para 3. ¿Es así? Exactamente. Los alimentos han sido el componente protagónico en el comportamiento de la inflación. Hay otro componente que es los energéticos, es decir, el precio de la electricidad y el gas, pero los alimentos, precisamente por variables que no necesariamente dependen en su totalidad de lo que sucede en Colombia, como son los costos de producción, siempre dicen que los abonos, los fertilizantes, los concentrados para las gallinas, para los huevos y para los pollos están en las nubes. 33% subió una libra de arroz. Es decir, el plato típico del arroz y el huevo, que también subió, hoy están por las nubes. Exactamente, el arroz y el huevo fueron protagonistas en la inflación mensual y en el caso del arroz hay que recordar que casi la totalidad del arroz que nos comemos en Colombia se produce en Colombia, con unas cosechas semestrales. La cosecha que nos está abasteciendo este semestre fue una cosecha mucho más reducida porque los arroceros buscaron sembrar menos arroz para evitar un superávit de arroz que deprimiera los precios. Y en el caso de los huevos, el precio del maíz, de los concentrados, sigue duplicando o triplicando precios de lo que veíamos hace un año o hace 2 años, y eso ha llevado a que veamos aquí un huevo AA a 550 pesos la unidad. Hablan del arrendamiento de los gastos de hotelería y turismo. Sí, ¿cierto? pero sobre todo arrendamiento. Arrendamiento y servicios públicos. Exactamente. El servicios públicos, en donde la electricidad fue protagonista nuevamente en el mes de septiembre, aportando 7 puntos básicos de los 93 que incrementó la inflación. Y en el tema de los servicios públicos y los productos de limpieza, es algo que no se ha hecho muy visible, pero hay que hacer consciente a la ciudadanía que los productos de limpieza, tanto para el hogar como para aseo personal, están subiendo de forma significativa. ¿Cómo hacer para dejar o evitar que la inflación siga hacia arriba? Pues hay que empezar a ver cómo acercar o estrechar los márgenes de comercialización de los alimentos. En 2019 el DANE le preguntaba a un productor de plátano en su finca
¿a cuánto vendía más o menos el kilo? ¿A cuánto le compraban más o menos el kilo de plátano? A 833 pesos. Y no aquí, en 2019, porque esto es una plaza de comercialización minorista, sino en Corabastos, que es mayorista, llegaba ese mismo plátano, el kilo, a 1.598 pesos. Entonces, en el sector agrícola hay una cantidad de intermediarios, de revendedores, que tienen que ganar. ¿Le pareció un buen director del DANE? Me pareció, sí, por lo menos muy conciso. Eso es lo bueno de estar en la plaza pública, en la plaza de mercado y con la gente. De verdad, vea que así lo... Hola. Qué lindo verlo. Ay, tan lindo. Oigan, ¿y qué tal los precios? Horrible. Ayer la libra de frijol subió 5.000 pesos. ¿Qué lleva ahí? Arepitas. ¿Qué? Arepas. Arepas. Subieron 500 pesos. Las arepas también Mami, subieron, claro, por el 500 maíz. pesos. Bueno, lo siguen a usted y me siguen a mí. Ok, muy bien, afortunadamente. Óigame, lo escucha uno ahí, lo ve, lo puede uno sentir en la plaza. La gente realmente está asombradísima por los precios tan altos de la comida, ¿no? Y el mundo entero también está viviendo algo parecido. ¿Es inevitable caer en la recesión? Bueno, recordemos que el peso de los alimentos en los hogares en situación de pobreza es más fuerte que en los hogares acomodados. Por consiguiente, pensar muy bien cómo para la población que se encuentra en situación de pobreza hay más subsidios, por ejemplo, a las tarifas de electricidad. Dicen ahí que el peor de todos los impuestos es justamente la inflación. En economía, cuando uno da clase, la inflación uno la asemeja como el impuesto a las personas pobres. ¿Y por qué termina golpeando la inflación más a los pobres? Porque en el presupuesto de los pobres, que es más reducido que el de los hogares acomodados, el costo de los alimentos o el costo del arrendamiento tiene un peso relativo más importante. Porque el costo relativo de comprar una libra de carne o de comprar una libra de tomate dentro de un presupuesto mucho más estrecho es más fuerte que para un hogar de ingresos altos. ¿Usted se hace mercado? La verdad. Yo no. ¿Usted no hace mercado? No. Yo he sido honesto porque mi trabajo en el DANE no me permitía tener el tiempo y yo tengo una persona que me ha acompañado durante los últimos años de mi vida, Elizabeth, y Elizabeth era la encargada de hacer el mercado. ¿Ah, sí? ¿Y Y cómo sigue lo hacían? siendo. Es decir, usted le decía, tome, ese es Ella el ya presupuesto. sabe que me gusta, entonces ella ya garantiza que en la casa la nevera esté con las frutas que me gustan, sobre todo las frutas que me gustan mucho. Yo sé que predecir es muy difícil, pero ¿qué nos espera? Nos espera un momento muy difícil, porque esta inflación depende de un contexto global que va a ser muy lento de ajustar. Eso significa que vamos a ver una inflación todavía alta en el año 2023. Eso significa que sí o sí el dato de pobreza del próximo año no va a ser bueno. Más personas van a ingresar a la pobreza en el país. Y se vienen una serie de reformas. Está precisamente discutiéndose la aprobación de la reforma tributaria. ¿Cómo analiza usted el impacto que pueda tener esto en la vida diaria? Tenemos a un gobierno que tiene una agenda social muy importante, que requiere tener unos recursos públicos más fuertes, pero desafortunadamente las circunstancias en las que se están proponiendo esas reformas pues generan un costo de oportunidad muy alto y ese es lo que uno esperaría que como gobierno y en un debate informado podamos establecer cuándo los costos de oportunidad son más altos que los beneficios que se promueven con estas medidas. ¿Qué no le gusta de esta reforma tributaria? Yo creo que en lo personal me parece que la reforma tributaria tiene un espacio más importante para ajustar la tributación de personas. Es decir, si nosotros pensáramos en poner a tributar a las personas que están devengando más de 9 millones de pesos al mes y no de 10 millones de pesos al mes, como es el umbral que se ha venido estableciendo, podríamos estar incluyendo a no el 1% de los trabajadores del país, sino al 3%. ¿Qué sí le gusta? Yo creo que uno de los elementos más importantes de la reforma tributaria es acudir a unos elementos críticos propios de la inequidad de la distribución del ingreso, como es el impuesto al patrimonio, que en algún momento va a empezar a tener rendimientos menos importantes que los que ha tenido en momentos anteriores. Y adicionalmente me parece clave en este caso
los impuestos a las bebidas azucaradas, en donde esto tiene que ser una herramienta importante de política pública. Cuéntenos cómo les ha parecido este diálogo, esta charla, si les gustó, si no les gustó, si votarían o no por él. Miren, ¿usted votaría por el hombre o no? ¿Va para la alcaldía? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Con quién tengo gusto de hablar? Con Juan Daniel ¿Y por qué Oviedo. va a votar por él si no lo conoce? Habla con Gustavo Cabrera. Un placer distinguirlos. Muchas gracias. El grado de mis sobrinas a las 10, ya son las 10. Nos vemos. Ok, listo. Chao, profe. No. Micrófono. Gracias. Chao, chao, nos vemos, suerte, mucha suerte. Ok. Vamos a ver qué podemos comprar con 50.000 pesos. Señor. Quedan 32.000 pesos. ¿En cuánto está el kilo? 3.800. Quedan 28.200 pesos. Deme una libra de chatas, 16.000. Me quedan 12.200. ¿Qué me puede dar con eso? Una libra de cadera. O tocará menudencias. El hueso, las chatas y la menudencia. ¿Cuánto es? Así serían 27.000. ¿Cuánto vale? 500 pesos. ¿Un banano? Un banano. Deme 2. Para esto alcanzó huevos, 18.000 pesos, un kilo de arroz, 3.800, una libra de chatas, libra y media de hueso, una libra de menudencias y 2 bananos. Me quedaron 200 pesos. Pero teniendo